Imagina un planeta tan grande que podrías colocar 764 tierras dentro de él. Imagina un mundo donde los vientos alcanzan velocidades de 1,800 km por hora. Un lugar donde la gravedad es tan extrema que aplastaría tu cuerpo en milisegundos. Imagina tormentas que duran décadas. Fenómenos luminosos que contradicen todas nuestras leyes de la física. Y anillos. Anillos tan colosales que si los vieras desde la Tierra, cubrirían todo el cielo nocturno. Este lugar existe. No es una alucinación, no es ciencia ficción. Es real. Es Saturno. Y en los próximos 120 minutos, descubriremos por qué este planeta aterrador sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del universo. Bienvenido a un viaje que te llevará al borde del abismo cósmico. Antes de sumergirnos en los secretos oscuros de Saturno, necesitas entender qué tan aislado está en el espacio. Nuestro sistema solar es vasto, incalculablemente vasto. Si la Tierra estuviera del tamaño de una canica, el Sol sería una esfera de baloncesto. ¿Y Saturno? Saturno estaría a 140 metros de distancia, del tamaño de una naranja. Pero esa distancia es solo el comienzo del misterio. Saturno orbita nuestro Sol cada 29 años terrestres. Cada 29 años. Esto significa que cuando Saturno fue descubierto por la humanidad hace siglos, aún no había completado ni una sola órbita completa. Los astrónomos de hace 300 años que observaron a Saturno nunca verían que completara su viaje alrededor del Sol. Generaciones enteras pasarían antes de que Saturno regresara al mismo punto. El tiempo tiene otro significado en el espacio profundo. Desde la Tierra, Saturno se ve como un punto amarillento. Hermoso. Lejano. Inofensivo. Pero a través de un telescopio, las cosas cambian. Sus anillos aparecen como si alguien hubiera atrapado un trozo de belleza intergaláctica y lo colocara alrededor del planeta. ¿Pero qué son realmente? ¿Y de dónde vinieron? Esas son preguntas que la ciencia aún no puede responder completamente. Vamos a hacer una pausa. Una pausa completa en nuestro viaje por el cosmos para enfocarnos en algo que desafía la lógica, la física y nuestro propio entendimiento de la realidad. Los anillos de Saturno. No son simplemente una característica planetaria. No son solo un fenómeno astronómico interesante. Son una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante más de 400 años. ¿Qué son realmente? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo es que siguen existiendo cuando, según toda la lógica física, deberían haber desaparecido hace eones? Cuando Galileo apuntó por primera vez su telescopio hacia el cielo en 1610, vio algo que lo desconcertó completamente. Vio a Saturno, pero no entendía lo que estaba viendo. Los telescopios primitivos hacían que Saturno pareciera tener asas. Literalmente. Apéndices que se extendían de los lados del planeta. Galileo escribió: «He observado a la estrella más oriental de Tauro, la cual es triple». No comprendía que estaba observando anillos. Su mente no podía procesar lo que sus ojos veían. Durante décadas, los astrónomos debatieron sobre qué eran esas asas. Algunos pensaban que eran lunas. Otros creían que eran artefactos del telescopio. Fue solo cuando los telescopios mejoraron que los científicos comprendieron: Saturno tiene anillos. Anillos. Una palabra simple para describir algo que no es simple en absoluto. Una palabra que oculta una complejidad casi incomprensible. ¿Pero qué es un anillo? Un anillo es una estructura orbital. Es materia que está girando alrededor de un objeto central de tal manera que no cae, pero tampoco escapa. Es un equilibrio precario entre dos fuerzas: la gravedad que atrae y la velocidad orbital que repele. En el caso de Saturno, los anillos están compuestos principalmente de hielo. Hielo puro. Cristales de agua congelada en el espacio frío y vacío. Estos cristales varían enormemente en tamaño. Algunos son más pequeños que un grano de arena. Otros son más grandes que montañas. Algunos tienen el tamaño de ciudades. Todos están en órbita alrededor de Saturno. Todos están separados por lo que parecería ser un espacio vacío,
pero que en realidad está lleno de más partículas de hielo, tan pequeñas que son prácticamente invisibles. El sistema de anillos de Saturno se divide en varios anillos principales: el anillo D, el C, el B, el A y otros. Cada uno tiene sus propias características, su propia historia, sus propios misterios. El anillo B es el más brillante, el más visible. Es una estructura colosal que contiene la mayor parte de la masa del sistema de anillos. Pero incluso el anillo B es una estructura frágil, compleja, llena de sorpresas. Ahora bien, aquí está donde las cosas se vuelven aterradoras. La pregunta fundamental que los astrónomos han estado haciendo durante 2 siglos es: ¿de dónde vinieron los anillos? Hay 2 teorías principales. La primera es la teoría de la captura. Según esta teoría, hace miles de millones de años, Saturno capturó a una luna que orbitaba en el espacio profundo, congelada, sola, quizás incluso derramando restos de su propia atmósfera. Esta luna se acercó demasiado a Saturno. La gravedad del planeta la atrapó, pero la órbita de captura fue caótica. La luna entró en una órbita elíptica, alargada, que la llevaba directamente hacia Saturno. La gravedad de Saturno, desigual en los diferentes lados de la luna, comenzó a estirar la luna, a distorsionarla. Este fenómeno se llama fuerzas de marea. Las mismas fuerzas que crean las mareas en la Tierra. Pero las fuerzas de marea de Saturno son infinitamente más poderosas que las de la Tierra. Son cataclísmicas. Son destructivas. La luna fue estirada. Fue alargada. Fue desgarrada. Sus rocas interiores comenzaron a separarse. Su núcleo se agrietó. Luego, en un momento de catástrofe cósmica final, la luna fue completamente destrozada. Se fragmentó en millones de pedazos. Estos pedazos, en lugar de caer directamente a Saturno, fueron esparcidos por toda el área orbital. Algunos cayeron hacia Saturno, penetraron la atmósfera superior y, quemados en el calor, se dispersaron. Pero otros, crucialmente, fueron atrapados en órbita estable. Estos fragmentos comenzaron a orbitar alrededor de Saturno, pero no individualmente. Se agruparon. Se formaron en estructuras. Crearon los anillos. Esta es una teoría elegante. Explica los anillos. Explica su composición. Explica cómo pueden existir en primer lugar. Pero hay un problema. Un problema que mantiene a los astrónomos despiertos por la noche. Si eso sucedió hace miles de millones de años, ¿por qué siguen aquí los anillos? Según la física orbital, los anillos deberían estar desapareciendo. Lentamente, pero inexorablemente, deberían estar siendo atraídos hacia Saturno. La fricción, la radiación, la interacción con el campo magnético de Saturno, todo debería estar erosionando los anillos. Un cálculo simple sugiere que los anillos deberían haber desaparecido hace aproximadamente 100 millones de años. Hace 100 millones de años, los dinosaurios aún caminaban por la Tierra. Los mamíferos eran criaturas pequeñas, escondidas en las sombras. Los pájaros estaban apenas evolucionando. Y hace 100 millones de años, de acuerdo con nuestros cálculos, los anillos de Saturno deberían haber desaparecido. Pero no desaparecieron. Los anillos siguen aquí. Ahora mismo, mientras lees esto, los anillos de Saturno están orbitando el planeta. Intactos. Casi perfectos. Como si alguien hubiera congelado el tiempo. ¿Cómo es posible? Hay varias teorías que intentan explicar esto. La primera es que estamos equivocados sobre cómo se desintegran los anillos. Quizás hay mecanismos que reabastecen los anillos. Quizás hay colisiones entre las partículas que crean nuevas partículas. Quizás el hielo tiene propiedades que no comprendemos completamente. Pero hay una teoría más perturbadora. Una teoría que los astrónomos susurran solo en las cafeterías privadas, lejos de oídos que podrían escuchar. ¿Qué si los anillos son mucho más jóvenes de lo que pensamos? ¿Qué si los anillos no tienen miles de millones de años, sino solo un par de cientos de millones? O quizás incluso menos. Algunos astrónomos han sugerido, basándose en nuevos análisis de datos de la sonda Cassini,
que los anillos podrían tener tan solo 100 a 200 millones de años de antigüedad. Esto significaría que los anillos se formaron durante la era de los dinosaurios. O poco después. Piénsalo. Los dinosaurios caminaban por la Tierra. Y mientras lo hacían, en el sistema solar exterior, algo catastrófico estaba sucediendo. Una luna estaba siendo destrozada. Estaba siendo desgarrada. Estaba creando los anillos que ahora vemos. Esto tiene implicaciones profundas. Si los anillos son tan jóvenes, entonces el evento que los creó es un evento reciente. En términos cósmicos, hace poco. Y si sucedió hace poco, ¿podría suceder de nuevo? ¿Podrían los anillos ser destruidos? ¿Podrían desaparecer mañana? ¿Podrían ser reemplazados por nuevos anillos en el próximo milenio? Los astrónomos no pueden responder estas preguntas con certeza. Los datos son incompletos. Las observaciones son limitadas. Nuestro tiempo para estudiar a Saturno es corto. Pero la posibilidad está ahí. La posibilidad de que los anillos de Saturno sean jóvenes. La posibilidad de que sean temporales. La posibilidad de que en algún momento en el futuro distante, cuando los humanos hayan evolucionado en algo completamente diferente, los anillos de Saturno desaparecerán. Y nuevos anillos, creados por la destrucción de otra luna, la reemplazarán. Cuando miramos los anillos de Saturno desde la Tierra, o incluso desde una sonda espacial cercana, parecen suave, continuos, uniformes. Como si fueran una lámina de hielo extendida alrededor del planeta. Pero la realidad es infinitamente más compleja. Los anillos de Saturno no son estructuras sólidas. No son discos continuos. Son, en cambio, colecciones de miles de millones de partículas de hielo, cada una orbitando independientemente, pero gravitacionalmente conectadas entre sí. Imagina una multitud. Miles de millones de personas, cada una caminando su propio camino, pero todas moviéndose en una dirección general similar. A una distancia, vería la multitud como una entidad única, un movimiento cohesionado. Así es como debemos pensar en los anillos de Saturno. No son una cosa. Son un billón de cosas, todas orbitando juntas, creando la ilusión de una estructura. Los anillos tienen divisiones, espacios donde hay menos hielo. El espacio más famoso es la división de Cassini, un hueco que separa el anillo A del anillo B. Este espacio fue descubierto por Jean-Dominique Cassini en 1675. Durante más de 300 años, los astrónomos creyeron que la división de Cassini era un espacio vacío. Luego, en 1980, cuando la Voyager 1 pasó cerca de Saturno, los astrónomos se sorprendieron al descubrir que la división de Cassini no estaba vacía. Contenía anillos débiles, anillos fantasma, hechos de partículas tan finamente dispersas que eran prácticamente invisibles. Pero aquí está lo realmente desconcertante. La división de Cassini está limpia. No por completo, pero comparada con el resto del sistema de anillos, está notablemente vacía. ¿Por qué? La teoría estándar sugiere que hay una luna pequeña llamada Pan que orbita justo en el borde de la división de Cassini. La gravedad de Pan crea resonancias orbitales que expulsan las partículas de hielo de la división. Es como si Pan fuera una escoba cósmica, barriendo constantemente el espacio. Esto tiene sentido. Parece plausible. Y probablemente es correcto, al menos en parte. Pero hay un problema. Pan es muy pequeño. Tiene solo 35 kilómetros de diámetro. ¿Cómo puede una luna tan pequeña tener un efecto tan profundo en los anillos? ¿Cómo puede mantener una división tan clara durante millones de años? La respuesta está en la resonancia orbital. Es un concepto que los astrónomos no comprenden completamente. Es un fenómeno donde los objetos que se mueven en órbita pueden interferir entre sí de maneras que amplifican los efectos. Piénsalo como un columpio. Si empujas un columpio en el momento correcto, el columpio se eleva cada vez más. Si empujas en el momento equivocado, el columpio apenas se mueve. La resonancia orbital es similar. Si una luna está exactamente en el lugar correcto, su gravedad puede tener efectos desproporcionadamente grandes. Pero si eso es cierto,
Entonces los anillos deberían estar constantemente en flux, constantemente siendo moldeados y remoldeados por la gravedad de las lunas cercanas. ¿Lo están? No podemos estar seguros. Nuestras observaciones de Saturno son demasiado breves. Solo hemos estado observando los anillos durante unos pocos siglos. En términos cósmicos, eso es un parpadeo. ¿Están los anillos cambiando ahora? ¿Se está ensanchando la división de Cassini? ¿Se está estrechando? ¿Se está moviendo? No lo sabemos. Y eso es lo aterrador. Los anillos de Saturno podrían estar cambiando de formas que no podemos detectar. Podrían estar evolucionando. Podrían estar transformándose en algo completamente diferente. Y nosotros simplemente no lo sabríamos hasta que fuera demasiado tarde. Además de Pan, hay otras lunas que orbitan dentro del sistema de anillos. Lunas pequeñas, algunas solo descubiertas recientemente. Prometheus, Pandora, Jano, Epimeteo, Tetios, Hiperión. Cada una de estas lunas es un pequeño mundo. Cada una tiene su propia gravedad, su propia influencia. Cada una está constantemente moldeando y remoldeando los anillos. Los anillos de Saturno no son un sistema estático. Son un sistema dinámico. Un sistema vivo. Constantemente en movimiento. Constantemente siendo transformado. Constantemente respondiendo a fuerzas que apenas comprendemos. Y nosotros estamos aquí, observando desde la distancia, tratando de entender lo que está sucediendo, pero siempre un paso atrás. Siempre viendo el resultado final, pero nunca el proceso mismo. A medida que hemos estudiado los anillos de Saturno más cuidadosamente, hemos descubierto fenómenos que simplemente no pueden ser explicados por las teorías actuales. El primero es el brillo de los anillos. Los anillos de Saturno son increíblemente brillantes. Brillan más de lo que deberían, basándose en su composición conocida. El hielo es reflectante, sí, pero no lo suficiente. Los astrónomos creen que la razón del brillo anómalo es que el hielo en los anillos es constantemente resurfaceado. Las colisiones entre partículas crean nuevas superficies de hielo limpio, que refleja más luz que el hielo antiguo y erosionado. Pero si ese es el caso, entonces hay un número extraordinario de colisiones ocurriendo en los anillos. Un número casi inconcebible. ¿Cómo es posible? Si el espacio dentro de los anillos está relativamente vacío, ¿cómo hay suficientes colisiones para resurfacear constantemente todo el hielo? La respuesta podría estar en los spokes de los anillos. Los spokes son características oscuras que aparecen en los anillos, extendiéndose como radios de una rueda desde el centro de Saturno hacia el exterior. Los spokes fueron descubiertos por la sonda Voyager 1 de enero de 1980. Eran completamente inesperados. Los astrónomos no tenían explicación para ellos. ¿Qué eran? ¿De dónde vinieron? Uno de los científicos de la Voyager, Richard Terrile, dijo: simplemente no sabemos qué son. Es uno de los misterios más perturbadores del sistema de Saturno. Las teorías sobre los spokes son variadas y especulativas. Una teoría sugiere que son causados por polvo ultravioleta. El polvo es cargado por la radiación ultravioleta del Sol, y luego es manipulado por el campo magnético de Saturno, creando estas estructuras radiales. Otra teoría sugiere que los spokes son creados por pequeños meteoritos impactando los anillos. El impacto crea polvo, el polvo es cargado electromagnéticamente, y luego es levantado de la superficie de los anillos, creando estas estructuras visibles. Pero hay un problema con ambas teorías. Los spokes aparecen y desaparecen relativamente rápidamente. Algunos duran solo unas pocas horas. Otros persisten durante días. Algunos parecen aparecer en momentos específicos, relacionados con los solsticios de Saturno. ¿Cómo es posible que estructuras tan grandes, tan visibles, aparezcan y desaparezcan tan rápidamente? ¿Qué fuente de energía está creando estos fenómenos? Los astrónomos no tienen una respuesta satisfactoria. Y lo más inquietante es que los spokes aparecen solo durante ciertos periodos del año saturino. Luego desaparecen completamente durante otros periodos.
Años sin spokes. Luego, de repente, reaparecen. ¿Qué está causando esta variación cíclica? Nadie lo sabe. Luego están los vórtices de los anillos. Los vórtices son estructuras rotativas, como pequeños tornados que aparecen en los anillos. Fueron observados por primera vez por la Cassini, y su existencia fue una sorpresa completa para los astrónomos. ¿Cómo es posible que pequeños tornados existan en los anillos de hielo? El hielo es un material rígido. No debería comportarse como un fluido capaz de crear vórtices. Y sin embargo, aquí están. Los vórtices. Girando. Orbitando. Persistiendo durante periodos de tiempo que pueden ser de semanas o meses. ¿Qué los causa? ¿Qué los mantiene girando? ¿Desaparecerán gradualmente o persistirán indefinidamente? Los astrónomos tienen teorías, pero ninguna es completamente satisfactoria. Es como si los anillos de Saturno estuvieran haciendo cosas que desafían la lógica, que desafían la física conocida. ¿Y si los anillos no son simplemente una colección pasiva de partículas de hielo? ¿Y si son algo más? Algo que responde a fuerzas que no comprendemos. Aquí viene una especulación que incluso los astrónomos más aventureros son reacios a proponer. ¿Podrían los anillos de Saturno estar vivos? Ahora bien, antes de descartar esto como una tontería de ciencia ficción, considera esto: la vida es adaptable. Increíblemente adaptable. En la Tierra, hemos descubierto vida en lugares donde nunca pensamos que sería posible. En las chimeneas hidrotermales profundas del océano. En agua hirviendo. En rocas enterradas kilómetros bajo tierra. ¿Qué si hay una forma de vida que puede existir en los anillos de Saturno? Una vida que es microscópica, que es distribuida, que no es visible a los instrumentos normales. ¿Qué si los spokes son una manifestación de procesos biológicos? ¿Qué si los vórtices son creados por entidades vivientes que están dentro de los anillos? Es especulativo, sí. Es probablemente incorrecto, sí. Pero es una posibilidad que está dentro del ámbito de la ciencia. Los organismos en los anillos de Saturno tendrían que estar basados en una química completamente diferente a la vida terrestre. No podrían ser de carbono. El carbono no funciona bien a las temperaturas extremadamente bajas de los anillos. Pero ¿qué si estuvieran basados en silicio? ¿O en moléculas aún más exóticas? ¿Qué si los organismos de los anillos de Saturno son cristales semiconscientes de hielo con estructuras moleculares que les permiten procesar información y responder a su entorno? Es una especulación salvaje, lo admito. Pero cuando estamos tratando con Saturno, a veces tenemos que pensar salvajemente. La realidad de Saturno ya es lo suficientemente extraña como para desafiar cualquier imaginación. Si hay vida en los anillos de Saturno, tendríamos que preguntarnos: ¿saben que estamos aquí? ¿Han detectado nuestras ondas? ¿Están respondiendo a nuestra presencia? ¿Y si los spokes y los vórtices son intentos de comunicación? ¿Y si los anillos de Saturno nos están enviando mensajes y simplemente no sabemos cómo recibirlos? Ahora abandonemos los anillos. Descendamos. Bajemos a través del espacio. Acerquémonos a la atmósfera de Saturno. Esto es donde las cosas se vuelven realmente aterradoras. Los anillos son visibles. Son observables. Son objeto de análisis científico desde hace siglos. Pero la atmósfera de Saturno es un misterio casi total. Es un mundo oculto. Un mundo que podría ser completamente diferente de lo que imaginamos. Cuando miras a Saturno desde la Tierra, a través de un telescopio, ves un planeta de color amarillo pálido. Suave. Tranquilo. Sin las características dramáticas de Júpiter, que tiene franjas claramente visibles y una gran mancha roja. Pero Saturno está lejos de ser tranquilo. Cuando la Cassini pasó cerca de Saturno y obtuvo imágenes de alta resolución, los astrónomos quedaron sorprendidos. La atmósfera de Saturno está llena de estructuras. Hay vórtices. Hay tormentas. Hay características que aparecen y desaparecen. Saturno está en constante movimiento. Constantemente en turbulencia.
Es como si la atmósfera del planeta estuviera en una guerra perpetua consigo misma. ¿Pero por qué? Para entender la atmósfera de Saturno, primero debemos entender de qué está hecha. La atmósfera de Saturno está compuesta principalmente de dos gases, hidrógeno y helio. Estos son los gases más simples del universo. El hidrógeno es el elemento más abundante. El helio es el segundo. Pero la atmósfera de Saturno también contiene trazas de otros compuestos. Amoníaco, metano, fosfina, sulfuro de hidrógeno, agua, amoníaco. Y probablemente otros compuestos que ni siquiera hemos detectado. Estos compuestos están presentes en pequeñas cantidades, pero sus efectos son profundos. Cuando los rayos ultravioleta del Sol golpean estos compuestos, ocurren reacciones químicas. Estos compuestos se rompen, se transforman, se recombina en nuevas moléculas. El resultado es una atmósfera que es química y dinámicamente compleja. Es como si la atmósfera de Saturno fuera un laboratorio químico gigante. Un experimento que ha estado en marcha durante miles de millones de años, sin nunca llegar a un estado de equilibrio. La temperatura en la atmósfera de Saturno es extrema. Hablamos de temperaturas de menos 140 grados Celsius en las capas superiores. Esto es tan frío que los gases se comportan de manera completamente diferente a como lo hacen en temperaturas más cálidas. A menos 140 grados, el amoníaco no es un gas. Es un sólido. Es un hielo. Cristales de amoníaco sólido flotan en la atmósfera de Saturno como nieve. Pero no es nieve como la que cae en invierno en la Tierra. Es amoníaco. Es tóxico. Es corrosivo. Y constantemente está cayendo. Cristales de amoníaco sólido que descienden gradualmente a través de la atmósfera, hacia las regiones más cálidas donde se vaporizan, se transforman en gas, y luego se elevan nuevamente en corrientes de aire ascendente. Es un ciclo sin fin. Un ciclo que ha estado ocurriendo durante eones. Si hay una característica que define la atmósfera de Saturno, es el viento. Los vientos de Saturno son el fenómeno meteorológico más extremo del sistema solar. Nada en la Tierra se aproxima siquiera. En la Tierra, el huracán más fuerte jamás registrado fue el huracán Patricia en 2015. Los vientos máximos sostenidos fueron de 320 km por hora. Fue una tormenta catastrófica. Dejó una estela de destrucción. Fue lo suficientemente fuerte como para arrancar edificios de sus cimientos. En Saturno, esos vientos serían considerados una brisa tranquila. Los vientos en Saturno alcanzan velocidades de 1,800 km por hora. En algunas áreas, podrían ser aún más fuertes. 1,800 km por hora. Eso es casi 3 veces la velocidad del huracán más fuerte en la Tierra. Piénsalo. Imagina estar en un avión comercial que se mueve a 900 km por hora. Imagina ahora que un viento de 1,800 km por hora golpea el avión directamente por el lado. El avión no solo se desplomaría, se desintegraría. Simplemente se partiría. En Saturno, eso es un día normal en los polos. Estos vientos no son localizados. No son eventos tempoesanos que aparecen y desaparecen. Son patrones persistentes. Fluyen alrededor del planeta en franjas. Algunas franjas se mueven hacia el este. Algunas hacia el oeste. Algunas permanecen casi inmóviles mientras otras se arremolinan a su alrededor. Los astrónomos han observado estas franjas de viento durante décadas. Parecen ser características permanentes de la atmósfera de Saturno. Son tan consistentes que los astrónomos pueden usarlas para definir la latitud en Saturno. En la Tierra, dividimos la latitud en términos de grados. 0 grados en el ecuador, 90 grados en los polos. En Saturno, los astrónomos a menudo definen la latitud en términos de la velocidad del viento en esa región. Hay la zona ecuatorial de flujo rápido. Hay la zona tropical del hemisferio sur. Hay la zona de altitud elevada del polo sur. Cada una es definida por la velocidad y dirección particular del viento en esa región.
Pero aquí está el misterio que tormenta a los astrónomos noche tras noche. ¿De dónde viene la energía? Los vientos en la Tierra son causados principalmente por el diferencial de temperatura. El Sol calienta el ecuador más que los polos. Este diferencial de temperatura causa que el aire se expanda en el ecuador y se contraiga en los polos. Esto crea una diferencia de presión, que causa que el aire fluya de áreas de alta presión a áreas de baja presión, creando así el viento. Es un proceso bien entendido. Está bien modelado. Explica los patrones de viento en la Tierra con una exactitud notable. Pero hay un problema cuando intentamos aplicar esta teoría a Saturno. Saturno recibe mucha menos energía solar que la Tierra. La Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol. Saturno está a 1.4 mil millones de kilómetros. Saturno recibe menos del 1% de la luz solar que recibe la Tierra. Con tan poca entrada de energía solar, el diferencial de temperatura entre el ecuador y los polos de Saturno debería ser muy pequeño. Probablemente apenas unos pocos grados. Un diferencial tan pequeño no debería ser capaz de generar vientos de 1,800 km por hora. Según las matemáticas, no es posible. Pero sucede. Los vientos existen. Son mensurables. Son observables. Existen en Saturno ahora mismo, mientras hablamos. Entonces, ¿de dónde viene la energía? Los astrónomos tienen una teoría. Una que es controvertida y aún no completamente aceptada. La teoría es que Saturno está librando energía interna. Que el interior del planeta está tan caliente que está constantemente generando calor, y ese calor está siendo transmitido a la atmósfera, impulsando los vientos. Algunos astrónomos especulan que Saturno aún se está contrayendo, que está siendo comprimido lentamente por su propia gravedad, y que esta compresión calienta el núcleo, generando así una fuente de energía interna que alimenta los vientos. Otros especulan que Saturno contiene material radiactivo en su núcleo, similar al de la Tierra. El decaimiento radiactivo calentaría el núcleo, generando así una fuente de energía interna. Pero ninguna de estas teorías es completamente satisfactoria. Ninguna explica completamente por qué Saturno genera tanta energía interna. Los científicos han medido que Saturno emite aproximadamente 2.5 veces más energía de la que recibe del Sol. Esto es una cantidad extraordinaria de energía. ¿De dónde viene? Si no es contracción gravitacional, si no es decaimiento radiactivo, entonces, ¿qué es? ¿Podría haber un proceso que los astrónomos no han considerado? ¿Un mecanismo desconocido que genera energía en el interior de Saturno? O, en una especulación más aterradora, ¿podría haber una reacción en cadena ocurriendo en el interior de Saturno? Una reacción que está lentamente construyendo energía, como un resorte que está siendo enrollado más y más apretadamente. ¿Y qué sucedería si ese resorte alguna vez se liberara? Los patrones de viento en Saturno son incluso más misteriosos cuando los observamos con cuidado. Hay franjas de viento que se extienden de este a oeste alrededor del planeta. Estas franjas se alinean con bandas de nubes. Es como si estuviera grabado en el código genético de Saturno esta estructura de viento y nube. Pero la estructura no es simétrica. Las franjas de viento en Saturno tienen diferentes velocidades en diferentes latitudes. En algunas latitudes, el viento se mueve hacia el este a 1,800 km por hora. En otras, se mueve hacia el oeste a 500 km por hora. ¿Por qué esta variación? Los astrónomos creen que está relacionada con los ciclos de convección en la atmósfera de Saturno. El calor desde el núcleo asciende en algunas latitudes, crea aire más cálido y menos denso, que es llevado hacia el este por efectos de Coriolis. En otras latitudes, el aire desciende, se enfría, se vuelve más denso, y es llevado hacia el oeste. Pero este es un modelo simplificado. La realidad es probablemente mucho más compleja. Lo que sabemos es que los patrones de viento en Saturno han sido relativamente estables durante las décadas en que los hemos observado. Las franjas no han cambiado dramáticamente. Los vientos han permanecido más o menos a las mismas velocidades. ¿Pero es esto siempre verdadero? ¿O hemos estado observando a Saturno durante un periodo anómalamente estable?
¿Qué sucedería si los patrones de viento cambiaran? ¿Qué sucedería si los vientos aceleraran aún más? ¿O desaceleraran significativamente? Según algunos modelos teóricos, podría haber una cascada de cambios. Si los vientos cambiaran, los patrones de nube cambiarían. Los patrones de nubes cambiarían, afectarían la absorción de calor. Esto alteraría la distribución de temperatura. Esto, a su vez, alteraría los patrones de viento. Podrían ser comentarios positivos. Un cambio pequeño podría crecer y amplificarse, llevando a cambios cataclísmicos en la atmósfera de Saturno. Es como si Saturno estuviera en un equilibrio precario. Un equilibrio que podría ser disrupto por la más pequeña perturbación. ¿Es posible que Saturno sea inestable? ¿Que esté esperando a que suceda algún evento que dispare un cambio catastrófico? Los astrónomos no saben. No pueden saber. No tenemos suficientes observaciones de Saturno a lo largo del tiempo para saber si los cambios han ocurrido en el pasado. ¿Cambió la atmósfera de Saturno durante los 300 años que la humanidad ha estado observándola? Los datos sugieren que no, pero nuestros datos son incompletos. Las primeras observaciones telescópicas eran rudimentarias. Podrían haber perdido cambios. Entonces estamos aquí, observando a Saturno, esperando a que suceda algo. Esperando el cambio. Esperando la cascada de eventos que podría alterar completamente la atmósfera del planeta. Y nunca sabremos qué sucedió hasta que sea demasiado tarde. Hemos estado hablando de la atmósfera de Saturno principalmente en términos de su estructura física. Sus vientos. Su temperatura. Sus franjas. Pero ahora necesitamos hablar de química. La composición química de la atmósfera de Saturno es extraña, anómala, aterradora. Está hecha principalmente de hidrógeno y helio. Esto es lo que esperaríamos. Los planetas gaseosos se forman en las regiones exteriores del sistema solar donde es demasiado frío para que la mayoría de los otros compuestos sean gaseosos. Pero la atmósfera de Saturno también contiene compuestos más complejos. Moléculas que no se deberían estar formando, basándose en nuestra comprensión actual de la química. Por ejemplo, hay fosfina. La fosfina es un compuesto que consiste en fósforo e hidrógeno. En la Tierra, la fosfina es un veneno extremadamente potente. Es también extremadamente raro en la naturaleza. Se produce principalmente como un subproducto de procesos biológicos. Pero en Saturno, hay fosfina en cantidades mensurables en la atmósfera. ¿Cómo se forma? En la Tierra, la fosfina se forma principalmente a través de la descomposición de la materia orgánica por bacterias anaeróbicas. Es un producto de la vida. ¿Pero hay vida en Saturno? ¿Y si hay? Los astrónomos creen que la fosfina en Saturno probablemente se forma a través de procesos químicos no biológicos. Probablemente a través de reacciones entre sustancias en la atmósfera superior de Saturno. Probablemente a través del bombardeo de radiación ultravioleta. Pero no estamos completamente seguros. Y la incertidumbre es aterradora. Luego está el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es un gas venenoso que huele a huevos podridos. En concentraciones altas, es letal para casi toda la vida. En la Tierra, el sulfuro de hidrógeno se forma principalmente alrededor de volcanes y chimeneas hidrotermales. En Saturno, hay sulfuro de hidrógeno en la atmósfera. ¿Por qué? ¿Qué proceso lo está generando? Los astrónomos tienen teorías, pero ninguna es completamente satisfactoria. Es como si Saturno estuviera generando compuestos que no deberían existir. Compuestos que desafían explicación. Y luego hay cosas que hemos detectado pero que ni siquiera podemos identificar completamente. Hay moléculas complejas en la atmósfera de Saturno. Moléculas con decenas de átomos. Moléculas que son lo suficientemente complejas como para ser consideradas materia orgánica. ¿Cómo se forman estas moléculas complejas? ¿Qué reacciones las están generando? Los astrónomos especulan que podría haber procesos químicos ocurriendo en la atmósfera de Saturno que son completamente desconocidos para nosotros. Procesos que podrían ser únicos para Saturno.
procesos que hemos nunca observado o experimentado. Y si hay procesos químicos completamente desconocidos ocurriendo en Saturno, ¿qué otras cosas podrían estar sucediendo que no comprendemos? ¿Podrían estar ocurriendo reacciones en cadena? ¿Podrían estar construyendo moléculas cada vez más complejas? ¿Podrían estar generando estructuras que son casi biológicas en naturaleza? La línea entre química y biología es borrosa en las mejores circunstancias. Es mucho más borrosa cuando estamos tratando con un mundo como Saturno, donde las reglas de la física pueden ser completamente diferentes. Hemos mencionado las tormentas de Saturno, pero necesitamos profundizar. Aproximadamente cada 30 años, Saturno experimenta lo que los astrónomos llaman una gran mancha blanca. Es una tormenta. Una tormenta masiva, catastrófica, que puede engullir a la Tierra entera varias veces. Cuando una gran mancha blanca comienza, los astrónomos lo notan primero como un punto brillante en los anillos del planeta. Un punto blanco de actividad de nube. Luego, durante el transcurso de semanas y meses, la mancha se expande. Crece horizontalmente alrededor del planeta. Se extiende. Se ramifica. Se vuelve más compleja. A veces, la tormenta expira rápidamente, disipándose en pocas semanas. Otras veces, persiste durante meses. En un caso notable, la tormenta de 1990 a 1991 fue visible durante casi un año entero. Durante ese año, la tormenta se extendió alrededor de casi todo el planeta. Era una banda de turbulencia y actividad que se extendía de un polo casi al otro. Los astrónomos estaban fascinados. Estaban abrumados. Estaban aterradores. La gran mancha blanca de 1990 a 1991 fue estudiada cuidadosamente por telescopios terrestres. Los astrónomos midieron su tamaño, su temperatura, su composición. Lo que encontraron fue perturbador. La tormenta estaba generando rayos. Millones de rayos. Rayos tan potentes que los instrumentos de los telescopios casi se saturaban con la radiación. Los rayos en la tormenta eran entre 1,000 y 10,000 veces más potentes que los rayos en la Tierra. Un rayo único de una gran mancha blanca sería capaz de destruir una ciudad entera en la Tierra. De evaporar océanos. De derretir continentes. Pero ¿cómo es posible que una tormenta genere rayos tan potentes? Los astrónomos creen que los rayos son generados por las mismas fuerzas que generan rayos en la Tierra. La fricción entre partículas de hielo en las nubes, creando cargas eléctricas estáticas que finalmente se descargan como rayos. Pero en Saturno, el proceso es amplificado. Las partículas de hielo en la tormenta se están moviendo a velocidades extremas. Las colisiones son violentas. Las cargas que se construyen son masivas. El resultado es rayos que son incomprensiblemente potentes. Pero hay algo aún más aterrador. La tormenta de 1990 a 1991 fue generada rayos en patrones que los astrónomos no podían explicar completamente. Normalmente, los rayos ocurren aleatoriamente. Una lluvia de rayos continua. Pero en la gran mancha blanca, los rayos parecían estar ocurriendo en patrones. Había ritmo. Había estructura. Había lo que casi podría ser llamado música. ¿Era posible que la tormenta estuviera comunicándose? ¿Que los patrones de rayos fueran intentos de enviar un mensaje? Es una especulación salvaje. Los astrónomos ortodoxos descartan tal sugerencia de inmediato. Pero los datos estaban ahí. Los patrones eran reales. Y no tenían explicación. Cuando la gran mancha blanca finalmente se disipó, los astrónomos estaban confundidos. Habían aprendido mucho sobre la tormenta, pero al mismo tiempo, habían hecho muchas preguntas nuevas. Preguntas para las cuales no tenían respuestas. Y aquí está lo más aterrador de todo. Otra gran mancha blanca probablemente aparecerá en el futuro cercano. Probablemente en los próximos 10 años. O quizás en los próximos 20. Cuando aparezca, los astrónomos estarán esperando. Estarán observando. Estarán tratando de entender. Pero probablemente descubrirán que la tormenta es aún más extraña,
aún más aterradora, aún más inexplicable que la última. Porque Saturno está revelando sus secretos lentamente. Y cada secreto que revela solo genera más preguntas. A estas alturas, después de horas de exploración de los anillos y la atmósfera de Saturno, una pregunta debe estar formándose en tu mente. ¿Qué es realmente Saturno? ¿Es simplemente un planeta gaseoso? ¿Un objeto formado naturalmente a través de los procesos de acreción planetaria hace miles de millones de años? ¿O es algo más? Los datos que hemos examinado sugieren que Saturno es anómalo en muchos sentidos. Los anillos no deberían estar aquí. Los vientos no deberían tener esas velocidades. La energía interna no debería ser tan abundante. Los compuestos químicos no deberían estar formándose. ¿Qué si todas estas anomalías apuntan a algo? ¿Qué si estamos perdiendo un patrón obvio porque nuestros prejuicios científicos nos ciegan? Algunos astrónomos, en los márgenes del consenso científico, han especulado que Saturno podría no ser un planeta natural. ¿Qué si Saturno es artificial? ¿Qué si fue construido por una civilización avanzada? Las evidencias, según algunos especuladores, están ahí. Los anillos demasiado perfectos. El campo magnético demasiado simétrico. La energía interna demasiado abundante. ¿Y si los anillos son estructuras construidas? ¿Y si el campo magnético es un dispositivo tecnológico? ¿Y si Saturno es una megaestructura? Esto es especulación pura, por supuesto. Los astrónomos ortodoxos rechazarían tal sugerencia de inmediato. Pero cuando enfrentamos un misterio tan profundo, a veces tenemos que considerar posibilidades que parecen imposibles. Otros especulan que Saturno podría ser un motor, un dispositivo de propulsión, una construcción que utiliza la inmensa energía interna del planeta para navegar por el espacio intergaláctico. Otros aún especulan que Saturno podría ser un generador de energía. Un dispositivo que cosecha la energía del Sol y la convierte en alguna forma de energía más útil para una civilización avanzada. Otros especulan que Saturno podría ser un arma. Una arma cósmica construida para destruir mundos. Los anillos podrían ser proyectiles de energía. La atmósfera podría ser un mecanismo de amplificación. Los vientos podrían ser una forma de proyectar energía a través del espacio. Todas estas especulaciones son alcanzadas. Probablemente todas son incorrectas. Pero son posibles. Y cuando estamos tratando con Saturno, la posibilidad es todo lo que tenemos. Después de este contexto de exploración profunda de los anillos y la atmósfera de Saturno, debemos hacer una pregunta fundamental. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que Saturno es más complejo de lo que la mayoría de las personas podrían imaginar. Que los anillos que vemos a través de un telescopio son solo la superficie de un fenómeno mucho más profundo y más misterioso. Hemos aprendido que la atmósfera de Saturno es un entorno de violencia y misterio. Vientos imposibles. Tormentas cataclísmicas. Composiciones químicas que desafían explicación. Hemos aprendido que hay cosas en Saturno que simplemente no comprendemos. Fenómenos que nuestras teorías actuales no pueden explicar completamente. Anomalías que sugieren que podría haber algo más profundo sucediendo. Pero lo más importante que hemos aprendido es esto. El universo es vasto. Es complejo. Es misterioso. Y los seres humanos, a pesar de todo nuestro conocimiento y tecnología, somos apenas bebés jugando en la playa, recogiendo conchas y admirando la vastedad del océano que no comprendemos. Saturno es un recordatorio de que hay cosas en el universo que están más allá de nuestra comprensión. Cosas que nos humildan. Cosas que nos enseñan a ser modestos acerca de lo que creemos que sabemos. Los anillos de Saturno han existido durante millones de años. Continuarán existiendo durante millones de años más, mucho después de que la humanidad se haya ido. Los vientos de Saturno continuarán soplando. Las tormentas continuarán formándose. Los misterios continuarán sin resolverse. Y eso es hermoso. Es hermoso porque significa que hay siempre algo más para aprender. Siempre hay un misterio por resolver. Siempre hay un lugar en el universo que nos sorprende.
A medida que duermes esta noche, imagina que estás volando a través de los anillos de Saturno. Imagina los cristales de hielo brillando bajo la luz distante del Sol. Imagina los vientos que te golpean con una fuerza inconmensurable. Imagina que estás descendiendo a través de la atmósfera de Saturno. Imaginando las capas de gas. Imaginando la presión que aumenta. Imaginando el calor que crece. Imagina los misterios que aún no hemos descubierto. Las preguntas que aún no hemos respondido. Los secretos que Saturno está guardando, esperando a que alguien lo suficientemente inteligente, lo suficientemente valiente, los encuentre. Saturno está aquí, en el espacio profundo, esperando, orbitando, guardando sus secretos. Tal vez algún día enviará un mensaje. Tal vez algún día la humanidad finalmente comprenderá lo que es Saturno. Pero hasta entonces, solo podemos imaginar. Solo podemos especular. Solo podemos soñar. Y soñar con Saturno es un privilegio. Es un regalo. Es un recordatorio de la vastedad, la complejidad y la belleza incomprensible del universo que llamamos hogar. Cada 30 años aproximadamente, Saturno experimenta lo que los científicos llaman la Gran Mancha Blanca. Es una tormenta. Solo eso, una tormenta. Pero esta tormenta es lo suficientemente grande como para engullir a la Tierra entera. Varias veces. La tormenta de 2010 a 2011 fue observada cuidadosamente por la sonda Cassini. Lo que vieron los científicos los desconcertó. La tormenta creció sin parar durante meses. Se expandió horizontalmente alrededor del planeta entero, como si alguien estuviera envolviendo a Saturno en una cinta de destrucción. Pero aquí está lo que no podían explicar. La tormenta generaba su propia electricidad. Rayos. Millones de rayos. Rayos tan potentes que los instrumentos de la Cassini casi se saturan de energía. Los rayos en Saturno son 10,000 veces más potentes que los rayos en la Tierra. Un solo rayo en Saturno podría destruir una ciudad entera. Y estos rayos no vienen de donde cabría esperar. En la Tierra, los rayos son el resultado de la fricción entre partículas de hielo en las nubes. En Saturno, parece haber un mecanismo completamente diferente. Uno que no comprendemos. Los científicos tienen una teoría. Una que es más aterradora que la respuesta en sí. Creen que los rayos en Saturno podrían ser causados por cristales de hielo muy particulares. Cristales que se forman en condiciones que no existen en ningún otro lugar del sistema solar. Cristales que podrían tener propiedades eléctricas que aún no hemos descubierto. O peor. Mucho peor. Algunos científicos sugieren que el origen de los rayos podría ser procesos químicos que ocurren en las profundidades de la atmósfera de Saturno. Reacciones que generan plasmoides, estructuras de energía que pueden mantener cargas eléctricas masivas. Procesos que probablemente nunca veremos en la Tierra porque la atmósfera de Saturno es un entorno único en el universo conocido. Saturno tiene 146 lunas confirmadas. Pero si crees que son como nuestra luna, estás muy equivocado. La luna más famosa de Saturno se llama Titán. Y Titán es... bueno, Titán es algo de tus peores pesadillas. Titán es la única luna en el sistema solar que tiene una atmósfera densa. Una atmósfera más espesa que la de la Tierra, compuesta principalmente de nitrógeno. Y bajo esa atmósfera oscura, hay océanos. Océanos de metano líquido. Imagina eso. En lugar de agua, hay metano. Un hidrocarburo volátil, tóxico, que en la Tierra es un gas. Pero en Titán, hace tanto frío que el metano es un líquido. La temperatura en Titán es de menos 179 grados Celsius. Los océanos de metano serían invisibles. Indetectables. Podrías caer en uno sin siquiera darte cuenta. Pero hay más. Los científicos creen que bajo los océanos de metano podría haber un océano subterráneo de agua. Agua que permanecería líquida debido al calor geotérmico del interior de Titán. Agua. Metano. Compuestos orgánicos complejos. Esos son los ingredientes básicos para la vida. ¿Podría existir vida en Titán?
no como la conocemos. No pueda sobrevivir en metano. Pero la vida es adaptable. Increíblemente adaptable. Si la vida en la Tierra puede prosperar en fuentes termales profundas, sin luz solar, podría prosperar en Titán. Los científicos están seguros de que si hay vida en Titán, sería basada en una química completamente diferente. No estaría hecha de carbono. Podría estar hecha de silicio o de moléculas aún más exóticas. Sería alienígena. Verdaderamente alienígena. Y podrías estar caminando sobre ella sin saberlo. Pero Titán es solo una de las lunas. Otra luna llamada Encélado es aún más aterradora. Encélado es pequeño. Solo 500 kilómetros de diámetro. Pero la Cassini descubrió que bajo su corteza de hielo hay un océano global de agua líquida. Un océano subterráneo que se extiende por toda la Luna. Y ese océano está en contacto directo con chimeneas hidrotermales. Chimeneas que liberan agua caliente cargada de minerales. En la Tierra, alrededor de las chimeneas hidrotermales, prospera la vida. Peces, crustáceos, bacterias que viven en completa oscuridad, obteniendo su energía de los minerales en lugar del sol. Si esos organismos pueden existir en la Tierra, podrían existir en Encélado. Los océanos del sistema solar están conectados. El agua de Encélado sale disparada hacia el espacio en géiseres enormes. Esa agua viaja a través del espacio. Algunos dicen que podría haber depositado vida en otros lugares. ¿Es posible que la vida haya viajado entre los mundos? ¿Que el Encélado sea un vivero de vida extraterrestre? ¿Que los géiseres sean el tubo umbilical a través del cual la vida fluye hacia otros mundos? Es especulativo, sí, pero no es imposible. Y luego está Mimas. Mimas parece una bola de nieve golpeada por un asteroide colosal. Tiene un cráter de impacto que cubre casi un tercio de toda la Luna. El impacto fue tan violento que casi la destruye por completo. Los científicos llaman a Mimas la muerte negra de Saturno. Porque eso es lo que parece. Una fortaleza espacial que fue destruida por una arma de destrucción masiva. ¿Pero fue así? ¿O el impacto le da un aspecto inquietante que nuestros cerebros interpretan como ominoso? No lo sabemos. Y eso es lo aterrador. Hay 146 lunas alrededor de Saturno. 146 mundos diminutos. La mayoría de ellos nunca han sido visitados. Nunca han sido estudiados de cerca. Simplemente están ahí, orbitando silenciosamente, guardando sus secretos. ¿Qué hay en esas lunas? ¿Qué espera en sus superficies heladas? ¿Podría haber vida en decenas de estos mundos, y nosotros simplemente no lo sabemos? El espacio profundo guarda sus misterios celosamente. Saturno tiene un campo magnético. Un campo magnético inconcebiblemente fuerte. Es 578 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Los científicos esperaban esto. Los planetas gaseosos tienen campos magnéticos fuertes porque tienen interiores líquidos que conducen electricidad. Cuando la gravedad comprime ese fluido conductor, genera un campo magnético. Pero hay un problema. El campo magnético de Saturno no debería existir como existe. Es demasiado fuerte. Demasiado simétrico. Demasiado perfecto. En la Tierra, el campo magnético no es simétrico. El polo norte magnético no está exactamente donde el polo norte geográfico debería estar. Está desplazado. El campo es irregular, con variaciones locales y fluctuaciones temporales. Pero el campo magnético de Saturno es casi perfecto. Casi simétrico. Como si alguien lo hubiera diseñado. Los astrónomos llaman a esto la anomalía de Saturno. Es una de las grandes preguntas sin respuesta de la astronomía moderna. ¿Cómo puede un proceso natural crear algo tan ordenado? ¿Tan regular? Algunos científicos especulan que podría haber algún proceso desconocido en el interior de Saturno. Un proceso que ordena el campo magnético, que lo hace más simétrico de lo que debería ser. Otros sugieren que podría haber una estructura interna en Saturno que no comprendemos.
Una estructura que organiza el flujo de energía de una manera que aún no podemos explicar. Pero la teoría más perturbadora es la siguiente: ¿qué si el campo magnético de Saturno no es generado por procesos naturales? ¿Qué si es artificial? Ahora, antes de que cierres el vídeo pensando que esto es ciencia ficción, escúchame. En 1959, la sonda soviética Luna 2 pasó cerca de la Luna y detectó que la Luna no tenía prácticamente un campo magnético. Los científicos quedaron sorprendidos, porque la mayoría de los objetos del espacio tienen algún campo magnético. Luego, en 1965, los científicos descubrieron que la Luna tiene regiones de campo magnético localizado. Pequeñas áreas con campos magnéticos muy fuertes. Nadie sabe por qué están ahí. Ahora, transportate a Saturno. Un planeta donde el campo magnético es casi perfecto. Casi como si fuera diseñado. ¿Es posible que el campo magnético de Saturno sea un artefacto? ¿Un dispositivo dejado atrás por una civilización avanzada para mantener a Saturno habitable? ¿Para proteger sus lunas del viento solar? Es especulativo. Es controvertido. Pero los datos son los datos. Y los datos dicen que el campo magnético de Saturno es anómalo. ¿Cuál es la realidad? Probablemente jamás lo sabremos. Alrededor de Saturno, existe un entorno de radiación extrema. Los anillos generan un patrón de radiación complejo. El campo magnético atrapa partículas cargadas. El resultado es un entorno que es hostil para cualquier forma de vida basada en carbono. La radiación alrededor de Saturno es lo suficientemente intensa como para destruir las células en cuestión de minutos. Los viajes humanos a Saturno son prácticamente imposibles. Incluso las sondas robóticas deben estar protegidas especialmente para soportar la radiación. La sonda Cassini fue diseñada específicamente para resistir el bombardeo de radiación. Pero incluso la Cassini tenía límites. A finales de su misión, la acumulación de daño por radiación se había vuelto tan grave que los ingenieros sabían que no sería mucho tiempo antes de que los sistemas de la sonda fallaran de forma irreversible. El 15 de septiembre de 2017, la Cassini completó su última órbita alrededor de Saturno. Luego se sumergió en la atmósfera del planeta. Se quemó. Se desintegró en el cielo alienígena. La NASA decidió hacer esto intencionalmente. Querían hacer un final épico. Pero también querían evitar que la Cassini chocara con una de las lunas de Saturno y potencialmente contaminara su atmósfera con bacterias terrestres. Porque los científicos creen que Saturno y sus lunas podrían albergar vida. Y querían mantener ese mundo limpio. Pero ¿qué si la vida ya está allí? ¿Qué si, al quemar la Cassini, destruimos evidencia? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Saturno es un entorno tan hostil que ninguna máquina humana puede permanecer allí durante más de unos pocos años sin sufrir un daño irreversible. Es un mundo que rechaza activamente la exploración. Es un mundo que mata a lo que se acerca a él. Para entender completamente qué tan aterrador es Saturno, necesitas saber cómo se formó. Hace 4.6 mil millones de años, una nube de polvo y gas colapsó bajo su propia gravedad. Se formó nuestro Sol. Y alrededor del Sol, el gas y el polvo restante comenzó a formar planetas. Esto es lo que llamamos el modelo NIZA. Según este modelo, los planetas se formaron en un disco de gas. Los planetas más grandes, Júpiter y Saturno, se formaron bastante cerca del Sol. Luego, debido a perturbaciones gravitacionales, fueron expulsados hacia el exterior. Pero aquí está el misterio. ¿Cómo pudo Saturno crecer tan grande en tan poco tiempo? Los astrónomos estiman que el disco de gas original solo duró algunos millones de años. En ese tiempo, Saturno debería haber crecido desde nada hasta un gigante gaseoso. Eso es físicamente imposible de acuerdo con nuestros modelos actuales. Así que, ¿qué pasó? Una teoría sugiere que la formación de planetas fue mucho más caótica de lo que pensamos. Que había colisiones masivas. Que pequeños planetas se chocaban entre sí, combinándose para formar planetas más grandes. Otra teoría sugiere que la migración planetaria fue más drástica. Que Saturno podría haber migrado hacia el interior del sistema solar, quizás incluso más cerca del Sol que Mercurio.
Luego fue expulsado nuevamente hacia el exterior por interacciones gravitacionales. Pero si eso sucedió, entonces la órbita actual de Saturno es el resultado de un evento catastrófico. Saturno podría haber estado tan cerca del Sol que fue vaporeado. Luego fue expulsado hacia el frío exterior. ¿Cómo es posible que un planeta que fue cocido en el interior del sistema solar termine como un helado en el borde exterior? No lo sabemos con certeza. Y eso es parte del misterio. Saturno fue violentamente expulsado de su hogar original. Fue lanzado hacia la oscuridad, hacia el frío, hacia el aislamiento. Y quizás aún no se ha recuperado. Quizás sigue irradiando el calor de esa expulsión catastrófica. Quizás por eso emite más energía de la que recibe. Quizás es un planeta que aún sufre las cicatrices de su infancia violenta. Aquí está la pregunta que mantiene despiertos a los astrobiólogos. ¿Podría haber vida inteligente en Saturno o en sus lunas? Parece absurdo, ¿verdad? Un planeta de gas ardiente. Lunas congeladas. Ninguno de estos lugares parece ser el hogar de una civilización avanzada. Pero la vida es adaptable. Increíblemente adaptable. En la Tierra, hemos descubierto vida en los lugares más improbables. En la Antártida, donde hace menos 80 grados. En las profundidades del océano, donde no hay luz solar. Bajo la corteza terrestre, en un entorno subterráneo completo, donde las bacterias viven en completa oscuridad. La vida encuentra una manera. En Titán, con sus océanos de metano, podría haber vida basada en moléculas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Una vida que no necesita agua, ni siquiera oxígeno. Una vida que es completamente alienígena. En Encélado, con su océano subterráneo de agua tibia y sus chimeneas hidrotermales, podría haber vida que es muy similar a la que existe en los océanos terrestres. Pero bajo el hielo, en la oscuridad, sin nunca haber visto el sol. ¿Podrían estas formas de vida ser inteligentes? Probablemente no. La inteligencia requiere una cierta cantidad de energía y espacio. Un pequeño océano bajo el hielo podría albergar microorganismos, pero probablemente no una civilización. Pero, ¿qué si estamos equivocados? ¿Qué si la vida en Titán o Encélado se ha desarrollado de una manera que nunca hemos considerado? ¿Qué si la inteligencia ha emergido en formas que no reconoceríamos como inteligencia? Los científicos especulan que una forma de vida extraterrestre podría comunicarse a través de químicos, o a través de patrones de luz bioluminiscente en un océano subterráneo, o a través de modulaciones en el campo magnético. Formas de comunicación que nosotros nunca buscaríamos. Entonces, ¿podrían estar aquí ahora? ¿Podrían estar observándonos mientras exploramos sus mundos? ¿Podrían estar molidos porque una sonda humana está orbitando su luna, midiendo sus océanos? Es posible. Es especulativo. Pero no es imposible. Y si hay vida inteligente en Saturno o sus lunas, probablemente sería tan diferente de nosotros que no estaríamos seguros si es realmente vida o simplemente un fenómeno natural interesante. La vida extraterrestre podría estar mirándome a través de una pantalla en este momento, y ni yo ni tú lo sabríamos. Los científicos han observado comportamientos en Saturno que desafían explicación. Comportamientos que no encajan en nuestro entendimiento actual de la física. Primero, está la cuestión del eje de rotación de Saturno. Todos los planetas giran alrededor de un eje. La Tierra gira alrededor de un eje inclinado 23.5 grados. Esto causa nuestras estaciones. Pero el eje de Saturno es casi perfectamente vertical. Es casi perpendicular a su órbita alrededor del Sol. ¿Por qué? Los científicos creen que hace miles de millones de años, Saturno fue golpeado por un impacto masivo. Un impacto lo suficientemente grande como para inclinar su eje. Pero luego, algo lo enderezó. ¿Qué fue? Nadie lo sabe. Luego está la cuestión de la luna Rhea. Rhea es otra de las lunas de Saturno, y en 2010, la NASA anunció que la Cassini había detectado lo que parecía ser un anillo alrededor de Rhea. Una luna con un anillo. ¿Cómo es posible? Los anillos requieren una gravedad específica para existir.
Si la gravedad es demasiado fuerte, los anillos se colapsan. Si es demasiado débil, se dispersan. Pero si Rea tiene un anillo, eso significa que su gravedad está en el rango exacto requerido. Lo que significa que, o Rea tiene un equilibrio gravitacional perfecto, o los anillos no son nativos. Fueron colocados allí. Esta es especulación científica, pero los datos sugieren que la luna Rea podría ser un objeto artificial. O al menos, que su entorno ha sido alterado de manera que desafía la explicación. Luego hay otra anomalía. La luna Jápeto. Jápeto tiene una característica única, una cordillera ecuatorial masiva que la rodea. Una cordillera que se extiende decenas de kilómetros de alto. Como si alguien hubiera colocado un anillo alrededor de la mitad de la luna. ¿Cómo se formó esa cordillera? Los científicos tienen teorías, pero ninguna es completamente satisfactoria. La teoría más común es que la cordillera fue creada cuando Jápeto se solidificó. El cambio en densidad creó una contracción, que formó la cresta. Pero si eso es cierto, debería haber similares crestas en otras lunas. No las hay. Jápeto es único, singular, especial. ¿Por qué? Los científicos no pueden responder esa pregunta. Y eso es lo que lo hace aterrador. Es como si Jápeto fuera un experimento. Una prueba. Algo que fue creado deliberadamente para ser diferente a todos los demás objetos del sistema solar. Estas anomalías se acumulan. Anillo en Rea. Cordillera en Jápeto. Campo magnético perfecto en Saturno. Un eje de rotación que fue enderezado por algo invisible. ¿Son coincidencias? ¿O hay un patrón que no estamos viendo? En el margen de la ciencia legítima, hay especulaciones. Especulaciones que la mayoría de los astrónomos descartarían como ciencia ficción. Pero los datos están ahí. Y a veces, los datos apuntan en direcciones incómodas. Algunos teóricos han especulado que Saturno podría ser artificial. No el planeta mismo, sino posiblemente su campo magnético o su configuración de anillos. Otros han sugerido que Saturno podría ser un laboratorio. Una construcción científica creada por una civilización avanzada para estudiar los procesos físicos. Estos son pensamientos especulativos, pero merecen consideración. ¿Por qué? Porque Saturno es anómalo. En muchos aspectos, Saturno se comporta de manera que no esperaríamos de acuerdo con nuestras leyes de la física conocidas. El campo magnético, los anillos, las tormentas inexplicables, el calor interno, todo sugiere que Saturno podría ser especial. Diferente. ¿Diferente cómo? Algunos especulan que Saturno podría ser una estructura de Dyson incompleta. Una estructura que está siendo construida por una civilización avanzada para capturar la energía del Sol. Otros sugieren que podría ser un motor intergaláctico. Un dispositivo que se utiliza para navegar por el espacio a velocidades imposibles. Otros, aún más aventureros, sugieren que Saturno podría ser una puerta. Un portal a otra dimensión. O a otra realidad. Estos son pensamientos especulativos. No hay pruebas. Pero los datos son anómalos. Y cuando los datos son anómalos, a veces tienes que considerar explicaciones anómalas. La ciencia ortodoxa dirá que todas estas especulaciones son tontería. Que Saturno es simplemente un planeta gaseoso grande, un producto natural de la formación planetaria. Y tal vez tengan razón. Pero los datos siguen siendo anómalos. El campo magnético sigue siendo demasiado perfecto. Los anillos siguen siendo demasiado regulares. Las anomalías siguen existiendo. ¿Y si los científicos ortodoxos están equivocados? ¿Y si Saturno es algo más que simplemente un planeta? ¿Y si es una estructura inteligente? ¿Una construcción? ¿Un mecanismo? No lo sabemos. Y probablemente nunca lo sabremos. No hasta que podamos enviar una expedición tripulada a Saturno. No hasta que podamos descender a sus profundidades y ver qué hay realmente allí. Pero para entonces, probablemente será demasiado tarde para volver.
¿Qué sucederá con Saturno en el futuro? La mayoría de los astrónomos creen que Saturno continuará orbitando el Sol durante miles de millones de años. Continuará contrayéndose lentamente. Continuará emitiendo su energía interior. Continuará siendo un misterio. Las lunas de Saturno continuarán su danza orbital. Titán probablemente se alejará lentamente de Saturno, del mismo modo que nuestra luna se aleja de la Tierra. Eventualmente, en miles de millones de años, Titán escapará de la gravedad de Saturno. Encélado podría eventualmente caer hacia Saturno. Sus océanos subterráneos se calentarían hasta hervir. Cualquier vida que exista en Encélado sería destruida. Pero eso está a miles de millones de años en el futuro. Por ahora, Saturno y sus lunas continúan su existencia misteriosa. ¿Y si queremos explorar Saturno? En el futuro próximo, probablemente enviaremos más sondas, más observatorios, más instrumentos para medir y analizar a Saturno. Pero los viajes humanos a Saturno permanecerán en el ámbito del sueño durante décadas, tal vez siglos. El viaje es demasiado largo. El ambiente es demasiado hostil. El costo es demasiado alto. Pero algún día, eventualmente, los humanos viajarán a Saturno. Descenderán a través de su atmósfera. Aterrizarán en una de sus lunas. Quizás incluso excaven bajo el hielo para acceder a los océanos subterráneos. Y cuando lo hagan, es posible que descubran cosas que cambiarán nuestro entendimiento del universo por completo. ¿Encontrarán vida? ¿Encontrarán ruinas de una civilización antigua? ¿Encontrarán evidencia de que Saturno es artificial? No lo sabemos. Pero la exploración continuará. La curiosidad humana es infinita. Y finalmente, nos llevará a los lugares más lejanos y más aterradores del sistema solar. Saturno espera. En la oscuridad. En el frío. Con sus misterios intactos. Cuando miramos a Saturno, tendemos a verlo como un objeto hermoso. Una esfera adornada con anillos. Una joya del sistema solar. Pero cuando lo examinamos más de cerca, vemos algo diferente. Vemos un mundo de horror, de misterio, de fuerzas que desafían comprensión. Vemos un planeta donde los vientos podrían despedazar un cuerpo en segundos, donde la radiación podría destruir las células en milisegundos, donde la presión podría aplastar incluso los materiales más resistentes. Vemos un planeta donde las tormentas duran décadas, donde los rayos son 10,000 veces más poderosos que los de la Tierra. Vemos un planeta donde el campo magnético es anómalo, donde los anillos no deberían existir, donde las lunas tienen características que no pueden explicarse completamente. Vemos un planeta que desafía la explicación, un planeta que guarda secretos que probablemente nunca descubriremos. Y sin embargo, es hermoso. Es hermoso porque es misterioso. Es hermoso porque es aterrador. Es hermoso porque representa lo desconocido, lo inexplorado, lo inconcebible. Cuando mires a Saturno en el cielo nocturno, recuerda, estás mirando a uno de los lugares más aterradores del universo conocido. Un lugar que probablemente alberga vida extraterrestre. Un lugar que fue tal vez creado por una inteligencia superior. Un lugar que desafía la física y la lógica. Saturno es un recordatorio de cuán grande, cuán vasto, cuán incomprensible es el universo. Es un recordatorio de que la humanidad es pequeña, de que nuestro conocimiento es limitado, de que hay cosas en el universo que quizás nunca comprendamos. Y eso es hermoso. Y eso es aterrador. Antes de terminar, quiero que pienses en esto. Hace apenas 400 años, los humanos no sabían que Saturno tenía anillos. No sabían que tenía lunas. No sabían prácticamente nada sobre él. En estos 400 años, hemos aprendido que Saturno es un mundo de misterio, de anomalías, de secretos. ¿Qué aprenderemos en los próximos 400 años? ¿Descubriremos que Saturno es artificial? ¿Que es una construcción de una civilización alienígena? ¿Que los anillos son dispositivos tecnológicos de propósito desconocido?
O descubriremos que nuestras teorías actuales eran correctas. Que Saturno es simplemente un planeta gaseoso masivo, un producto natural del sistema solar. No sabemos. Y esa incertidumbre es lo que hace que Saturno sea tan fascinante. A medida que duermes esta noche, imagina a Saturno. Imagina su tamaño colosal. Imagina sus anillos. Imagina las tormentas que se arremolinan en sus profundidades. Imagina las lunas que orbitan en la oscuridad. Imagina los océanos bajo el hielo de Titán y Encélado. Imagina la vida que podría estar prosperando allí, una vida que nunca hemos visto. Imagina un universo vasto, infinito, lleno de misterios, lleno de cosas que aún no hemos descubierto, lleno de lugares que aún no hemos explorado. Saturno es solo uno de innumerables mundos. Es solo una pregunta en una infinidad de preguntas sin respuesta. Y aunque nunca visites Saturno, aunque nunca sepas realmente qué hay en sus océanos, o bajo sus anillos, o en el corazón de sus tormentas, puedes saber esto. Hay belleza en el misterio. Hay asombro en lo desconocido. Y hay una verdad eterna. El universo es más grande, más complejo, más aterrador y más hermoso de lo que jamás podemos imaginar. Duérmete ahora. Sueña con Saturno. Sueña con anillos que se estiran hasta el infinito. Sueña con mundos helados donde la vida desconocida prospera en la oscuridad. Y cuando despiertes, recuerda, vivimos en un universo de misterio. Y es hermoso.